En este vídeo vamos a hablar de ruido, en esta ocasión desde un punto de vista un poco más teórico, pero será sencillísimo de entender, lo prometo. En lugar de explicar la teoría de forma aislada, voy a hablar de las distintas fuentes de ruido en un circuito a válvulas. Si sueles ver los vídeos de Enclave de Retro, este circuito te resultará muy familiar. Ahora, vamos a suponer que la señal de entrada es muy débil, solo 10 microvoltios pico a pico. Como la 12AX7 tiene una amplificación muy elevada, la señal de salida en el ánodo será mucho más grande y, como ya sabemos, en contrafase. Pero en este vídeo no voy a analizar ni el punto de operación, ni rectas de carga, ni nada de eso, y empezaré por dejar claro que la gráfica que acabamos de ver es imposible en el mundo real, porque la corriente de ánodo sufre fluctuaciones por tener que atravesar una barrera de potencial, y estas fluctuaciones se pueden modelar como una fuente de corriente ruidosa en paralelo con la válvula, que va a provocar que la salida se parezca más a esto, es decir, una onda tremendamente distorsionada, pero no por armónicos ni por recorte, sino por un exceso de ruido. Este ruido se llama ruido de disparo o ruido shot. Es un tipo de ruido blanco, es decir, que afecta a todas las frecuencias por igual, y surge porque la corriente en realidad está compuesta por cargas individuales, que además deben superar una barrera de potencial. En general, la intensidad de este ruido viene dada por una fórmula propuesta por el físico Walter Schottky a finales de la década de los 10 del siglo XX, la raíz cuadrada del doble de la carga del electrón multiplicado por la corriente y por el ancho de banda de las señales que nos interesan. Pero en el caso de las válvulas de vacío, el ruido es menor de lo que predice esta fórmula. Vamos a ver por qué. El cilindro central marrón es el cátodo, en rojo las placas del ánodo y en verde los electrones, que son atraídos por el ánodo para formar la corriente de ánodo. Pero los electrones son rápidamente repuestos y siempre hay alrededor de un cátodo, en condiciones normales, una nube de electrones. Esta nube de electrones forma lo que se llama una zona de carga espacial que reduce el efecto del ruido de disparo. Podemos utilizar esta simplificación para una válvula de vacío: 34,58 nanoamperios multiplicado por la raíz cuadrada de la transconductancia del punto de operación. Esta fórmula sirve para válvulas de caldeo indirecto y para circuitos de audio, o en general para anchos de banda de 20 kHz, pero con una ligera modificación serviría perfectamente para circuitos de radio, ya que el ruido de disparo se manifiesta también a altas frecuencias. Vamos ahora con algo más interesante. Supongamos que en nuestro circuito decidimos usar una resistencia stopper en serie con la rejilla para evitar oscilaciones. Pero muchas personas lo hacen sin saber que esto introduce ruido en el circuito. Si repito la simulación desconectando la fuente de ruido de disparo de la válvula, pero teniendo en cuenta el ruido térmico de la resistencia stopper, el nivel de ruido generado en el circuito es casi idéntico. Y de aquí obtenemos dos conclusiones. La primera, que una resistencia stopper de 1,5 kiloohmios introduce el mismo ruido que el ruido de disparo de una 12AX7 en este punto de operación. La segunda conclusión es que el ruido a la salida y a la entrada de un circuito amplificador están relacionados. Por tanto, podemos concentrar el impacto de todo el ruido del sistema o bien a la salida o bien a la entrada. Esto nos lleva al concepto clave de ruido de entrada equivalente. En este ejemplo, la entrada es la rejilla, el grid, porque es un amplificador en cátodo común. Y el voltaje de ruido equivalente a la entrada en la rejilla es igual a la corriente de ruido de ánodo a la salida dividido por la transconductancia de la válvula, en el punto de operación, por supuesto. Hay que tener claro que el ruido de disparo es corriente, pero el ruido equivalente a la entrada es voltaje. La equivalencia viene de la propia definición de transconductancia: variación de corriente a la salida dividido por variación de voltaje a la entrada. Si reordenamos la ecuación, veremos que la corriente dividido por la transconductancia es igual al voltaje.
En otras palabras, podemos suponer que tenemos una válvula que genera ruido de disparo, o bien podemos suponer que la válvula es completamente silenciosa y no genera ninguna corriente de ruido, pero en cambio tenemos una fuente de ruido de voltaje a la entrada, por ejemplo el ruido térmico de una resistencia, y si ya había una resistencia stopper, en primer lugar habría que aumentar su valor para simular el ruido de disparo que hemos eliminado de la salida. En el próximo vídeo acerca del ruido hablaré del motivo por el cual todos estos cambios son bastante interesantes, pero ahora sí quiero hablar de otra de las importantes contribuciones de ruido en este circuito, el ruido generado por la resistencia de ánodo. Tendremos dos contribuciones, una de ruido blanco y otra de ruido rosa, del que hablaré en el próximo vídeo. El ruido blanco viene del ruido térmico, que para la banda de audio es más o menos 18 nanovoltios multiplicado por la raíz cuadrada del valor de la resistencia. El otro ruido dependerá muchísimo del tipo de resistencia que usemos, pero un valor razonable podría ser 250 nanovoltios multiplicado por el voltaje de corriente continua que hay en los extremos de la resistencia. Como en los circuitos a válvulas, tanto la resistencia como el voltaje de ánodo suelen ser altos, el ruido que introduce la resistencia es importante, normalmente mayor que en circuitos a transistores. Como ya dije, estas fórmulas son para la banda de audio, es fácil adaptarlas para radio. Para empezar, esta segunda contribución es casi inexistente. Es fácil entender porque viendo este gráfico, es una simulación del ruido que podría producir el circuito de ejemplo, la 12AX7 en cátodo común, donde vemos que el ruido crece bastante por debajo de 100 Hz. Si solamente tuviéramos en cuenta el ruido de disparo del que he hablado en este vídeo, el ruido sería prácticamente blanco y por tanto sería plano a lo largo de todo el espectro de frecuencias. Sin embargo, por debajo de 1 kHz crece muy notablemente y parte de esto se debe a algo de lo que todavía no he hablado. Este sería el modelo equivalente de la válvula y las fuentes de ruido de las que he hablado en este vídeo, pero falta al menos una importante, el ruido flicker de la válvula, que provoca un aumento de ruido a bajas frecuencias y que tiene un origen físico completamente diferente al ruido de disparo. Y por cierto, también afecta a los transistores. Con tus comentarios y tu pulgar arriba puedes ayudarme a mantener la motivación y seguir creando buen contenido. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que te suscribas al canal si no lo has hecho y actives las notificaciones, porque nunca subo vídeos de relleno. Y muchas gracias a todos por vuestro apoyo, muy especialmente a mis patrons. Y me despido hasta la próxima, que podrá ser mejor o peor, pero seguro que en clave de retro.